Bien, joven, vamos a ver el día de hoy regla de tres simple y compuesta, ¿sí? Comencemos. Bien, antes de pasar de lleno en lo que es regla de tres, ¿sí? Tengamos en claro ciertos conceptos que intervienen en este tema, lo que es el tema de razón y proporción, ¿sí? Bueno, una razón, ¿sí? La razón es una comparación entre dos cantidades por medio del cociente, es decir, la división entre ellas. Una razón no es más que una fracción, ¿sí? Es una fracción. Porque recordemos que también la fracción es una división, ¿verdad? Entre un numerador y un denominador, ¿sí? Se puede escribir la razón entre m y n en ese orden como, fíjense, m dos puntos n, m dos puntos n, ¿sí? Cuando yo escribo m dos puntos n, ¿sí? Quiero decir lo siguiente también, m sobre n, ¿sí? ¿Ok? Es decir, tendría el numerador y acá el denominador, ¿sí? Entonces, es decir, m dos puntos n es lo mismo que escribir m sobre n, ¿sí? La fracción m sobre n. Y se lee de esta forma, m es a n, ¿sí? M es a n. M es a n, ¿sí? Bien. Por ejemplo, por ejemplo, para encontrar la razón, 15 es a 5, ¿sí? Para encontrar la razón, 15 es a 5, basta con hacer la división 15 para 5, ¿verdad? Sí, que eso me da 3 como resultado. Por lo tanto, la razón 15 a 5, la razón 15 a 5 resulta 3, ¿sí? Bien, entonces recordemos que la razón no es más que una fracción, ¿sí? ¿Ok? Cuando yo igualo dos razones, eso se conoce como proporción, ¿sí? La igualdad entre dos razones se conoce como proporción, ¿ok? Si la razón A es a B y C es a D forman una proporción, entonces esta se escribe como, ¿sí? De esta forma, ¿verdad? A es a B igual C es a D, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la igualdad entre dos razones. Y se lee de la siguiente forma. A es a B como C es a D, ¿sí? A es a B como, el igual me representa el como, C es a D, ¿sí? A es a B como C es a D, ¿sí? Así como se lee. Otra manera de escribirlo es de esta forma, ¿sí? A es a B, es decir, escribo esta razón como, el como se lo representa también con estos cuatro puntos, C es a D, ¿sí? Lo pueden encontrar así, como lo pueden encontrar también así, ¿ok? Bien, continuemos. ¿Sí? Tenemos tenemos que las proporciones gozan de las propiedades de las fracciones, ¿sí? ¿Ok? Las proporciones, al ser una igualdad entre fracciones, tienen las mismas propiedades que las fracciones, ¿sí? Ejemplo, aquí tengo una proporción que se lee 30 a 25
como 6 es a 5, ¿sí? ¿Ok? Otra proporción, 3 es a 4 como 15 es a 20, ¿sí? Otra proporción, 5 es a 7 como un catorceavo es a un décimo, ¿sí? X es a Y como 11 es a 12, ¿sí? X es a Y como 11 es a 12, ¿sí? Muy bien. Mucho ojo, cuando tengo una proporción que contiene variables, ¿sí? No es que tengo que yo decir X vale 11 y Y vale 12. No, eso no lo hagan porque eso es incorrecto, ¿sí? Lo que sí se puede decir es lo siguiente, ¿sí? Si yo multiplico aquí arriba al numerador por un número k distinto de 0 y también lo hago abajo para no alterar la razón, entonces yo sí puedo decir, ahí sí puedo decir x es igual a 11k y y es igual a 12k, ¿sí? Como aquí indica, donde k es lo que se llama la constante de proporcionalidad, ¿sí? K es la llamada constante de proporcionalidad, ¿ok? Bien, las proporciones, ¿sí? Bueno, de aquí vamos a toparnos con dos tipos de proporciones, directas e inversas, ¿sí? ¿Ok? Proporción directa, por ejemplo, directa, y aquí vamos a tener proporción inversa, por ejemplo, ¿sí? ¿Ok? Ya vamos a ver los conceptos de cada uno. Ejemplo, dice, escribe dos números mayores de 23 y menores que 31, cuya razón sea 4 quintos, ¿sí? Escribe dos números mayores de 23 y menores que 31, cuya razón sea 4 quintos. Ok, entonces, ya nos dan la razón, ¿verdad? La razón entre esos dos números. Entonces, qué nos está queriendo decir el ejercicio? Nos está queriendo decir que yo tengo dos numeritos, ¿sí? X y Y, ¿verdad? Cuya razón es 4 quintos, ¿verdad? Entonces, la razón entre X y Y es 4 quintos, es decir, lo voy a poner por acá. X sobre Y sería 4 quintos, ¿verdad? Ahí está la razón entre X y Y. Es decir, forma una proporción, ¿sí? ¿Ok? Bueno, me, me dicen, encuentre esos dos números mayores de 23 y menores que 31, cuya razón sea 4 quintos, ¿sí? Bueno, si yo digo que X es 4 y Y es 5, podría decirlo, sí, podría decirlo porque también forman esa razón, 4 quintos. Pero no estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo, que estos dos números sean mayores que 23 y menores que 31. Entonces, ¿cómo procedo para encontrar esos números? ¿Sí? Lo que se puede hacer es empezar a multiplicar los números por una constante, ¿sí? La llamada constante de proporcionalidad, ¿sí? E ir probando con qué constante podría dar esos números mayores de 23 y menores de 31. Por ejemplo, si yo multiplico por 2 y divido para 2, ¿sí? ¿Esto qué me queda? 4 por 2, 8, 5 por 2, 10. ¿Ok? Ya. Fíjense que los valores que pueden tomar X, fíjense que los valores que pueden tomar X, ¿sí? Son múltiplos de 4. Y los valores que pueden tomar Y son múltiplos de 5, ¿sí?
¿Ok? Tal como lo indicamos aquí, ¿sí? En este ejemplo, X es igual a 11K, Y igual 12K. En este ejemplo, yo puedo decir que X es múltiplo de 11, es decir, X toma los valores o puede tomar valores de la tabla del 11, ¿sí? Porque es múltiplo del 11. Y lo mismo, aquí en este caso sería 12K, es decir, Y es múltiplo de 12, ¿sí? Puede ser 12, 24, 36, etcétera. Es decir, puede tomar los valores de la tabla del 12, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para este ejemplo con el que estamos tratando, ¿sí? ¿Ok? Los valores que puede tomar X, como ven, ¿sí? Pueden ser los siguientes, ¿sí? Voy aquí a colocar los X y Y. Como aquí podemos observar, X puede tomar valores de la tabla de 4, ¿sí? Entonces, los valores que puede tomar X pueden ser 4, 8, 12, 16, ¿verdad? ¿Sí? Cuando sigamos aquí colocando. ¿Qué otro valor sigue? 20. ¿Sí? O sea, múltiplos de 4, ¿sí? Múltiplos de 4. 20, 24, ¿sí? Bueno, pararía hasta aquí, hasta el 24, porque ya dice mayores de 23, pero menores de 31. Bien, vamos ahora con Y. Y en cambio sería, Y puede tomar valores múltiplos de 5, ¿verdad? Sí, porque Y sería 5K. Entonces Y puede tomar el valor de 5 como puede tomar el valor de 10, como puede ser 15, 20, 25 o 30, ¿sí? Entonces ya con eso yo puedo elegir los valores que me están pidiendo. Dos números mayores de 23, pero menores que 31, cuya razón sea 4 quintos. ¿Sí? Justamente aquí tengo estos números, fíjense, justamente aquí tengo estos números. El 24 y el 30, ¿sí? Entonces, la razón entre ellos van a dar 4 quintos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente me dice que yo puedo hacer esto, 4K y aquí 5K, es decir, X es 4K y Y sería 5K. Es decir, X es un múltiplo de 4 y Y es un múltiplo de 5. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería, por ejemplo, cuando K vale 1. Si K vale 1, ¿qué tendría? X vale 4, Y vale 5. Si K vale 2, X vale 8, Y vale 10. ¿Sí? Si K vale 3, X vale 4 por 3, 12, Y vale 5 por 3, 15. Y así sucesivamente. Es decir, estoy tomando valores de la tabla del 4 para X y de la tabla del 5 para Y. Por lo tanto, yo ya puedo decir que los valores que toman X y Y que cumplen con esa condición serían los siguientes: X igual a 24, Y igual a 30, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahí tenemos entonces esos números, ¿sí? Los que cumplen con esa condición. Eh, si yo quiero comprobar, pues bueno, simplemente hago la razón, ¿sí? Hago la división, 24 para 30, ¿sí? Le saco aquí la sexta de 24, 4 sexta de 35, ¿sí? Y cumple con que la razón es 4 quintos, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Jóvenes, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe, no hay preguntas. Ya, Sí, le continuamos. estamos escuchando. Ya listo. Vamos haciendo ahora este otro ejercicio. Sí, dice, forma proporciones, a veces. Forma proporciones con las siguientes razones, ¿sí? Entonces, veamos. Veamos entonces las proporciones que se pueden formar, ¿sí? ¿Ok? Algo muy importante que aquí hay que acotar entre las proporciones es lo siguiente, ¿sí? Que se me había escapado. Recordemos que como gozan de las propiedades de las raciones, si yo tengo una proporción, se cumple que el producto de los extremos es igual, es decir, A por D es igual a B por C. ¿Ok? Eso se cumple en toda proporción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero formar proporciones, por ejemplo, si yo elijo un tercio, ¿con quién puedo formar proporciones? ¿Con qué razón puedo formar proporción? ¿Sí? Por ejemplo, podría formar proporción, ¿sí? Con alguna otra razón cuyo numerador sea múltiplo de 1, que puede ser cualquiera de estos números, y cuyo denominador sea múltiplo de 3. ¿Sí? En este caso, los denominadores que son múltiplos de 3 pueden ser, por ejemplo, aquí tengo uno, ¿verdad? El 9, ¿sí? Entonces, y acá arriba tendría 3, que es múltiplo de 1, entonces, con esta razón puedo formar una proporción, ¿sí? Porque aquí, si yo, aquí yo tendría qué cosa, que un tercio es igual a 3 novenos, o lo que es lo mismo decir que 3 novenos es igual a un tercio, ¿sí? Recordemos que una proporción es la igualdad entre dos razones, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo decir que 3 novenos es igual a un tercio, ¿sí? ¿Sí? Y eso es correcto, ¿sí? Ahí tenemos entonces formadas dos proporciones, ¿sí? ¿Ok? Tengo que guiarme de lo que tengo en el numerador y lo que tengo en el denominador, ¿sí? Y la otra razón que yo busqué sería un múltiplo del numerador y un múltiplo del denominador, ¿sí? ¿Ok? Vamos ahora con, ¿sí? Con la que está acá. Ah, ahora eh, otra cosita, ¿sí? Eh, la razón con la que yo empiece, ¿sí? Siempre tiene que ya ser una razón que tenga números primos, es decir, números que ya no se puedan simplificar entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, 8 28 avos sí se puede simplificar, entonces preferible no empezar, no coger esta, sino vamos con la otra. 3 quintos, por ejemplo, ¿sí? 3 quintos, entre ellos no se puede simplificar, por lo tanto, yo voy a elegir esta razón para formar una proposición con alguna otra de estas razones. Entonces aquí, por ejemplo, aquí veamos con quién se puede formar una razón. 3 quintos con quién puede, perdón, 3 quintos con quién puede formar una proporción. Eh, Parece que con nadie, ¿verdad? ¿No? Porque yo no tengo aquí, por ejemplo, yo no tengo otra razón que en el numerador tenga un múltiplo de 3 y que en el denominador tenga a la vez un múltiplo de 5. No tengo, ¿verdad? La única que tenía aquí, múltiplo de 3 en el numerador es 3, ¿sí? Pero acá en el denominador tiene 9 y 9 no es múltiplo de 5. Por lo tanto, con 3 quintos yo no puedo formar proporción. Vamos también, por ejemplo, con 4 quintos, ¿sí? Con 4 quintos. Entonces aquí tengo una razón y voy a buscar otra razón para formar proporción con ella. Entonces 4 quintos, veamos, tengo que tener otra razón que en el numerador sea un múltiplo de 4 y en el denominador sea múltiplo de 5, ¿sí? Sería esta de aquí, ¿verdad? 8 décimos. 8 es múltiplo de 4 y 10 es múltiplo de 5, ¿sí?
Entonces, entre estas dos forman también una proporción, ¿sí? Ya. Veamos ahora 5 séptimos. 5 séptimos puede formar proporción con alguna razón. Podría formar no, ¿verdad? Porque yo no tengo, no tengo otra razón que en el numerador sea múltiplo de 5, en el denominador sea múltiplo de 7, ¿sí? Entonces, esta no puede formar razón. Digo proporción, no puede formar proporción con ninguna de las que están acá, ¿sí? Ya, 2 séptimos. 2 séptimos, veamos si 2 séptimos puede formar proporción con alguna razón. Entonces, si 2 séptimos forman proporción con alguna razón, tengo que buscar una razón que el numerador sea múltiplo de 2 y que en el denominador sea múltiplo de 7, ¿sí? ¿Okay? Para este caso, justamente aquí, tengo esta razón, 8/28avos. En el numerador tengo un múltiplo de 2 y en el denominador tengo un múltiplo de 7. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo 2 por 4, 8, y acá tengo 7 por 4, 28, ¿sí? Justamente esta razón con la de acá forma proporción. Entonces aquí tengo. Entonces recordemos que yo puedo decir 8/28avos, 8/28 como 9/7, ¿sí? ¿Okay? Estoy formando una proporción, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo aquí le saco la cuarta de 8, 2, la cuarta de 28, 7. Justamente me queda 2 séptimos, ¿ok? ¿Sí? Bien, ahí tengo entonces ejemplos con proporciones. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Bien, jóvenes. Sigamos entonces. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Una pregunta, no sé nada del tema. Con la regla de tres comenzamos el segundo parcial. Claro, El segundo parcial. sí, claro. Bien, continuemos. Ahora veamos que las clases de proporciones, ¿sí? Eso es importante en lo que corresponde a regla de tres. Proporción directa. Dos cantidades A y B están en proporción directa, es decir, son directamente proporcionales, si la relación entre ellas es constante, es decir, si yo tengo dos cantidades cuya razón siempre sea constante, sea cual sea los valores que tomen, ¿sí? Como aquí indica, quiere decir que las cantidades son directamente proporcionales, ¿ok? Eso me quiere decir, ¿sí? Ahí tenemos entonces. Esto, bueno, se basa en lo siguiente, ¿sí? Si yo tengo que la razón entre A y B es K, ¿sí? Entonces, recordemos que si yo multiplico arriba por C y también abajo para que no se me altere, entonces lo que sucede es lo siguiente, ¿sí? Se me simplifica, ¿verdad? La C y la C y me queda la misma razón. Pero esto tiene un significado, ¿sí? Que me dice lo siguiente, si una cantidad se modifica, la otra lo hace en la misma proporción. Es decir, si aumenta A, también lo hará B, en la misma proporción. Como aquí yo les indico, ¿sí? Es decir, si yo multiplico a la cantidad A, ¿sí? Por un número, ¿sí? También B se multiplicará por el mismo número. Es decir, si A aumenta, también B lo hace en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? En la misma proporción. Si A se duplica, también se duplica B. Si A se triplica, también se triplica B. ¿Sí? Si A se reduce a la mitad, también se reduce B. ¿Por qué? Porque yo también puedo hacer esto, puedo dividir A para cualquier número, ¿sí? Dámosle un número D. Y lo mismo tengo que hacer con B. ¿Ve? Para que no se me altere la expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Si A se divide, también B lo hace. Es decir, si A se reduce a la mitad, también B lo hace, ¿sí? ¿Ok? Sí. Ahí tenemos, ¿sí? Entonces, esa es la esencia de cantidades directamente proporcionales, ¿sí? ¿Ok? Si la una se multiplica cierta cantidad de veces, la otra también lo hace, ¿sí? Es decir, las dos cantidades se modifican, en la misma proporción. Ejemplos de cantidades directamente proporcionales. La distancia recorrida por un automóvil y el tiempo empleado en recorrer esa distancia, ¿sí? Es decir, recorrer el doble de distancia implica emplear el doble de tiempo, ¿sí? ¿Ok? Esos son ejemplos. También tenemos, por ejemplo, el peso de un producto y su precio, ¿sí? Si el peso aumenta, también menor su precio, ¿verdad? Y si el peso es menor, también el precio será menor. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Continuemos. Ya vimos proporción directa, si ahora vamos a ver proporción inversa. Dos cantidades A y B están en proporción, bueno, aquí corrija, por favor, es inversa, ¿sí? Están en proporción inversa.
Aquí. Dos cantidades A y B están en proporción inversa, es decir, son inversamente proporcionales, si el producto de entre ellas es constante. Es decir, el producto de A por B es igual a una constante K. ¿Sí? ¿Okay? Donde K es la llamada constante de proporcionalidad, tanto en inversa como en directa. ¿Sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Aquí también, ¿sí? K es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Qué me quiere decir que las cantidades sean inversamente proporcionales? Es decir, si una cantidad se modifica, la otra hace lo contrario. Es decir, si aumenta A, B disminuye en la misma proporción. Y si disminuye A, B aumenta en la misma proporción. ¿Esto de dónde sale? De lo siguiente, jóvenes. Si yo tengo que A por B es constante, si este producto es constante, entonces, si yo amplifico la cantidad A, es decir, si yo la multiplico por algún valor, en cambio, a B tengo que dividirle por ese valor, ¿sí? ¿Para qué? Para que me siga dando el mismo producto, ¿sí? ¿Ok? Propiedades de las fracciones, jóvenes. Propiedades de las fracciones, ¿sí? Si yo multiplico, tengo que también dividir, ¿ok? Entonces, fíjense, si A se aumenta por un factor, en cambio B disminuye con ese mismo factor, ¿sí? Si pueden observar, si se dan cuenta. Aquí tengo C por A, es decir, estoy aumentando A, ¿sí? Aquí estoy aumentando A, pero aquí tengo B sobre C, es decir, estoy disminuyendo a la cantidad B, es decir, en ese mismo factor, es decir, en la misma proporción, ¿sí? Lo mismo hubiera pasado si yo hubiera dicho, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho en cambio esto, perdón, A sobre C, si aquí divido, acá en cambio multiplico, ¿sí? Es decir, si A disminuye en cierto factor, B en cambio sube en esa misma cantidad, sí, en ese mismo factor, ¿sí? Y el producto me va a seguir dando constante, la constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Sí se puede apreciar? ¿Sí se puede observar? Esa es la esencia de proporciones o de cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? Bueno, ejemplos. El tiempo que tarda un automóvil en llegar a su destino según la velocidad. Si va más rápido, llegará en menos tiempo. Si va lento, tardará en llegar, ¿sí? Esas son dos cantidades inversamente proporcionales, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Y la velocidad, ¿sí? El tiempo de llegada y la velocidad, ¿sí? Si voy más rápido, llego en menos tiempo. Si voy más lento, el tiempo se aumenta, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. Vamos haciendo otros ejemplos. Contéstense los siguientes pares de magnitudes están relacionados. En caso afirmativo, si la proporcionalidad es directa o inversa. Por ejemplo, la altura de los árboles y la altura de las sombras en cualquier momento del día, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la altura de los árboles influye en la longitud o en la altura de una sombra? Sí. Sí influye, ¿verdad? Porque mientras el árbol sea más grande, ¿sí? La sombra que proyecta será de más altura, ¿verdad? De más longitud, ¿sí? Si el árbol es pequeño, la sombra que proyectará será pequeña, ¿sí? Es decir, si aquí está el sol, ¿sí? El solcito, ¿sí? ¿Ok?
No le pongo color amarillo porque si no pensarán que es barcelonista el sol. Entonces, si que aquí está el sol, ¿sí? Y si que aquí está el árbol, ¿sí? Entonces, la sombra, ¿verdad? ¿Sí? Es esta que está aquí. Pero, si es que el árbol fuera más grande, ¿sí? La sombra sería aún mayor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a más altura hay mayor sombra. Por lo tanto, la relación entre esas dos cantidades es directa, ¿sí? Sería directa. ¿Ok? Sigamos. La edad de una persona y el número de hermanos que tiene. ¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá relación entre esas dos cantidades, entre la edad de una persona con el número de hermanos que tiene? ¿Ustedes creen que hay una relación entre esas dos cantidades? No. No, ¿verdad? No, porque lo uno no tiene nada que ver con lo otro, ¿verdad? Entonces aquí no hay ninguna relación, ¿sí? No hay ninguna relación, ¿ok? Continuemos. La edad de una persona y su número de arrugas. La edad de una persona y su número de arrugas. Claro, siempre y cuando no se pongan cremitas para las arrugas, ¿ok? O sea, veámoslo como algo natural, ¿sí? ¿Hay alguna relación entre la edad de una persona y su cantidad de arrugas? Es Sí. relación directa. ¿Perdón? Bueno, sí, porque en realidad mientras una persona envejece, ¿sí? O sea, mientras pasan más los años por la persona, ¿sí? La piel ya pierde su elasticidad, pierde su tensión, ¿verdad? Y por lo tanto ya se va holgando, se va arrugando, ¿sí? Entonces sí, hay una proporción directa entre esas dos cantidades, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya? Aunque se pongan cremitas igual, ¿sí? La hora que se encuentra funcionando una máquina y el número de piezas que fabrica. Las horas que se encuentra funcionando una máquina y el número de piezas que fabrica, ¿sí? ¿Hay alguna relación entre esas dos cantidades? Relación inversa. Relación inversa. ¿Por qué? A ver, entonces, usted me dice que si es que una máquina está funcionando 8 horas, entonces va a producir pocas piezas. Ah, no, perdón, es directa. Ah, ya eso sí. Sí hay una reacción y es directa, ¿sí? Porque si yo tengo encendida una máquina que produce piezas, ¿sí? Tantas horas, entonces obviamente si es que la tengo todo el día me va a producir más piezas, ¿sí? ¿Ok? Entonces es una reacción directa, ¿sí? Si yo les pregunto, si yo les digo, si yo le cambio ahí algo y digo, las horas que se encuentre funcionando una máquina y su vida útil, ¿sí? ¿Qué relación hay entre ellas, entre esas dos cantidades? O sea, si yo en vez de decir número de piezas digo la vida útil de la máquina, ¿qué Relación relación hay? inversa. ¿Perdón?
inversa, ¿verdad? Porque si es que yo tengo funcionando la máquina, ¿sí? Mientras más horas tenga la máquina, ya en cambio su vida útil va disminuyendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Otro ejemplo que lo vemos a diario es, por ejemplo, eh, el Vendría entre los celulares. tiempo, perdón, Los celulares. los celulares, sí. ¿Qué pasa con los celulares? Sí, esa podría ser una relación inversa. ¿Pero contra qué, pues? O sea, con el tiempo de, como que de función de buen uso que tienen. Claro, por lo general cualquier dispositivo, sea mecánico, electrónico, eléctrico, ¿sí? Cualquier dispositivo, a medida que se vaya usando, su vida útil va disminuyendo, ¿sí? Debido al desgaste, ¿sí? Es como también, por ejemplo, los autos, ¿sí? ¿Qué pasa con un auto? Usted cuando saca un auto nuevo, ¿sí? Eh, le cuesta miles, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Ni bien usted ya lo echa a andar, ¿sí? Lo saca de la concesionaria, ¿qué sucede con el precio? ¿Sí? ¿Qué sucede entre un auto, ¿sí? Con el tiempo de uso de un auto, es decir, su kilometraje con su costo, con su precio? Esos son, en cambio, serían eh, cantidades que son inversas, ¿verdad? Son inversamente proporcionales, porque a medida que uno usa el auto, ¿sí? A medida que el auto ya tiene tiempo, su costo disminuye, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna Sí. pregunta? ¿Alguna pregunta? Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, el, un, un terreno y su precio con su precio a medida que pasa el tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede con un terreno a medida que pasa el tiempo? Su precio se eleva, ¿verdad? ¿Sí? Okay. Entonces, el tiempo que tiene un terreno con el precio, en cambio, son cantidades directamente proporcionales, ¿sí? ¿Ok? Aunque bueno, yo no sé por qué es así. Entonces, ahí tenemos ejemplos de cantidades inversas y directamente proporcionales, ¿sí? Bien, continuemos. Ejemplos. Dice, complete la siguiente tabla. Complete la siguiente tabla. Ya. Tengo cantidad A o magnitud A, ¿sí? Magnitud B o cantidad B. Entonces aquí tenemos, fíjense, aquí que me dice que A vale 3 y aquí me dice que B vale 7, ¿verdad? ¿Sí? Acá ahora que me dice que A vale 12 y que B vale 28, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Qué ha sucedido para que de 3 A valga 12? ¿Sí? Es como que la hayamos multiplicado por 4, ¿verdad? ¿Sí? Veamos qué sucede con B. Para que pase de 7 a 28 es porque también lo he multiplicado por 4, ¿sí? ¿Ok? Entonces, qué puedo observar entre estas dos cantidades? ¿Sí? Que si A aumenta, ¿sí? B también lo hace en la misma proporción. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Aquí A se ha cuantificado y B también aquí se ha cuantificado. Por lo tanto, aquí, ¿qué me está queriendo decir? Que esta tabla de cantidades corresponden a dos cantidades que son directamente proporcionales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si la una aumenta en un cierto valor, también lo hace la otra, ¿sí? Por ejemplo, si yo aquí tengo 3
¿sí? De 3 para llegar hasta 18, ¿cuánto tengo que multiplicar? Por 6, ¿verdad? ¿Sí? 3 por 6, 18, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, si desde aquí para acá A se multiplica por 6, entonces de aquí para acá B también tiene que multiplicarse por 6. Por lo tanto, ¿qué valor aquí iría? 7 por 6, 42. ¿Sí? ¿Ok? Recordemos aquí que A y B son directamente proporcionales. A y B para este ejercicio son directamente proporcionales, ¿sí? De P. ¿Sí? Y si lo son, se cumple lo siguiente, que A sobre B me va a dar una constante de proporcionalidad. Sigamos comentando la tabla. De 3 para llegar a 15, por ejemplo, A se tuvo que multiplicar por 5. ¿Sí? Como A y B son directamente proporcionales, entonces de aquí tengo que multiplicar 7 por 5 también. Entonces, ¿cuánto me da 7 por 5? 35, ¿verdad? Ahora acá también, de 3 para llegar a 27, tuve que haber multiplicado a la cantidad A por 9. ¿Sí? Es decir, de aquí para llegar acá, tengo que multiplicar por 9. Entonces, como A y B son directamente proporcionales, si multiplico A por 9, también tengo que hacerlo con B. Es decir, 7 por 9, 63, ¿sí? Y tengo completa la tabla. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿El ejercicio está claro? ¿Está claro el ejercicio? Sí. Bien. Ahora me preguntan, ¿cuál es la constante de proporcionalidad de la anterior tabla, es decir, de esta tabla? ¿Cómo sacamos la constante de proporcionalidad joven? ¿Sí? Jóvenes. ¿Cómo la sacamos? Fácil. Dividiendo, ¿sí? Cualquiera de estos dos valores, ¿sí? Dividiéndolo, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque al ser las cantidades A y B directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad es la división entre ellas, es decir, la razón entre ellas, ¿sí? Entonces, la constante de proporcionalidad sería, ¿sí? A sobre B, ¿sí? Ahora, ¿cuál de estas dos cantidades cojo? ¿Cuál de este par de cantidades cojo? Pues tomemos las cantidades que no se puedan simplificar, ¿sí? Es decir, las cantidades que sean números primos. Por ejemplo, 3 y 7 son números primos, entonces no se puede simplificar, por lo tanto, tomaría esta cantidad, sería 3 séptimos. Y 3 séptimos es la constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Ok? Es decir, 3 séptimos viene a ser K, la constante de proporcionalidad. ¿Ok? También podríamos haber encontrado la constante de proporcionalidad, pero al revés, con B y con A. Es decir, B sobre A. Sería aquí, sería 7 tercios. ¿Sí? ¿Ok? Y también aquí estaría la constante de proporcionalidad entre B con A. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, continuemos.
Empecemos. Ahora veamos lo siguiente, ¿sí? Vamos ahora a completar esta tabla, ¿verdad? Ya. Empecemos desde la izquierda. Tengo, bueno, aquí pongámosle cantidad A y cantidad B, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo? Aquí comenzamos con A igual a 4, B igual a 12, ¿sí? Fíjense que A pasa de 4 a 8, ¿sí? Bueno, para pasarlo de 4 a 8 es suficiente con multiplicar por 2, ¿verdad? ¿Sí? Pero B pasa de 12 a 6. Para pasar de 12 a 6 tengo que, en cambio, dividir para 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué ha sucedido con A? A se ha multiplicado, pero a la vez B se ha dividido, ¿sí? Y ambas por el mismo factor, ¿sí? Ambas por el mismo factor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿yo qué puedo decir acerca de las cantidades A y B? ¿Qué puedo decir acerca de las cantidades A y B? A y B son, ¿qué creen ustedes, jóvenes? ¿Qué relación hay entre A y B? Inversa. Son inversas, ¿verdad? Porque mientras la una se amplifica, la otra se atenúa. Es decir, mientras la una aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Entonces A y B son inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de cantidades inversamente proporcionales? Que el producto de ellas siempre es constante, ¿verdad? Es decir, se cumple qué cosa, que A por B es igual una constante, ¿sí? Entonces, yo basado en esto puedo entonces aquí completar la tabla, porque sé que son cantidades inversamente proporcionales. Entonces, el producto entre las dos cantidades tiene que darme siempre el mismo, porque es constante. Entonces, veamos, 4 por 12, ¿cuánto es 4 por 12? 48, ¿verdad? Sí, porque aquí A vale 4 y aquí B vale 12. Entonces, 4 por 12, 48. Vemos acá, 8 por 6, ¿cuánto es 8 por 6, jóvenes? 48. 48. Entonces, ¿qué puedes notar? Que se está cumpliendo, pues que el producto entre ellas es constante. Entonces, como ya sé que son inversamente proporcionales y que el producto de ellas es constante, ¿sí? En este caso, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Sería 48, ¿verdad? Que sería el producto entre ellas, ¿sí? Entonces, para ello tengo que, basado en eso, puedo aquí ir completando. Si aquí tengo 12 en A, ¿cuánto le falta a B para que a multiplicarse me dé 48? Le faltaría 4, ¿verdad? ¿Sí? 12 por 4, 48. ¿Sí? Si tengo aquí 2 en A, ¿cuánto le falta a B para que multiplicarse con A me dé 48? 24, 24. ¿verdad? Exactamente. Si aquí vale 1, acá B vale 48, ¿verdad? ¿Sí? Si aquí B es 3, ¿cuánto vale aquí A? 16. 16. Si aquí, eh, si aquí A es 3, aquí B vale 16, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Si aquí A es 6, si aquí A es 6, aquí ¿cuánto 8, vale 8. B? 8, ¿verdad? 8. ¿Sí? Si aquí tengo un valor K, ¿sí? ¿Cuánto vale aquí B? Pues espejo, si A es K, ¿sí? B valdría 48 sobre K, ¿verdad? Porque si yo multiplico K por 48 sobre K se simplifica y me da 48, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que me tiene que dar el producto? Si B vale aquí 1, ¿cuánto vale A? 48. 48, ¿sí? Ahí tenemos entonces completada la tabla, ¿sí?
Ya. La siguiente pregunta, ¿cuál es la constante de proporcionalidad de la anterior tabla? Esta es la constante de proporcionalidad, A por B. ¿Cuánto vale el producto entre A por B? 48. ¿Cuánto vale? 48. ¿Cuánto? 48, ¿verdad? 48. Esa es la constante de proporcionalidad que me están aquí preguntando. ¿Sí? Es decir, K. La constante. O sea, esta no es, no esta, ¿sí? Esto de aquí es cualquier número, ¿sí? Esta es la que me interesa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, ¿Pregunta? profe. Deme un segundo, por favor. Bien, jóvenes, continuemos. Bueno, aquí podríamos aquí ver más ejemplos. ¿Sí? Veamos si que nos lleva hacia la página. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí pueden ver. Sí. Ya. Dice, bueno, calcula para cada ejemplo de parejas de magnitudes directamente proporcionales el valor de su constante de proporcionalidad. ¿Sí? En caso de ser una cifra decimal, escríbela con todos los decimales y utilizando y usando la coma, ¿sí? Por ejemplo, entradas de cine que compramos y dinero que pagamos por ellos. Entonces aquí tengo el número de entradas de cines y el precio pagado, ¿sí? Sabemos que, bueno, son variables directamente proporcionales porque si compro más entradas, pago más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la constante de proporcionalidad para este caso? Pero aquí tengo que hacer de una forma. ¿Cuál hago? En este caso, la constante de proporcionalidad es un número y representaría el precio por entrada. Es decir, si yo aquí tengo que la constante de proporcionalidad representa el precio por entrada, es porque tengo que dividir el precio para la cantidad de entradas. Allí tener el precio por entrada, ¿sí? Para allí tener el precio por entrada. Entonces, suficiente con que haga cualquiera de estas divisiones entre estas dos cantidades, pero la cantidad de precio pagado como numerador y el número de entradas como denominador. Por ejemplo, si cojo 13 medios es 6,5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería que en este caso la constante de proporcionalidad es 6,5 y representa el precio por entrada. Es decir, ¿qué me quiere decir? Que aquí tenemos un costo de 6 dólares con 50 por entrada. Es decir, cada entrada cuesta 6,50. Eso me quiere decir, ¿ok? Cada entrada cuesta 6,50. ¿Sí? Bien. Veamos con la otra. Dice, cantidad de patatas, o sea, de papas que compramos y precio que pagamos por ellas, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos relación directa, ¿verdad? Relación directa. Entonces aquí me dice, en este caso la constante de proporcionalidad es tanto y representa el precio por kilo de patatas. Entonces así mismo aquí tengo que dividir el precio pagado para la cantidad de papas, ¿sí? En este caso sería 5 dividido por 4. ¿Cuánto es 5 dividido por 4, jóvenes? O sea, podría coger estas dos cantidades como las de acá, o estas o las de acá. Me va a dar la misma constante. Pero vamos a estar aquí, que están con números enteros. ¿Cuánto es 5 dividido por 4? 0,8. 1.25. No, 5 dividido por 4. 5 sobre 4. 1.25. 1,25. Ya. ¿Qué me quiere decir esta constante? ¿Sí? Me quiere decir que el precio por kilo de papas es $1.25, ¿sí? ¿Ok? Eso me quiere decir, ¿sí? Que
25 cuesta 1 kilo de papa. ¿Sí? Sigamos. Las siguientes dos cantidades. Número de cajas de huevos y cantidad de huevos. ¿Sí? Entonces aquí me dice cantidad de cajas de huevos que llevamos para casa y cantidad de huevos. ¿Sí? ¿Okay? Entonces aquí tenemos, bueno, que si tengo más cajas es porque sí, están puestos más huevos ahí, ¿ok? En este caso la constante de proporcionalidad es tanto y representa la cantidad de huevos que hay por caja. Entonces aquí tengo que dividir, ¿sí?, la cantidad de huevos dividido para el número de cajas de huevos, ¿sí? En este caso tomaría estos valores, 18 y 3. 18 dividido para 3 me da 6, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Entonces, 6. Entonces, habrían 6 huevos, ¿verdad?, en cada caja. Eso me quiere decir la constante de proporcionalidad, ¿sí? Me quiere decir que hay 6 huevos en cada caja, ¿sí? 6 huevos por caja, ¿sí? Eso me quiere decir la constante de proporcionalidad. Ese es el significado, ¿verdad? Para cada uno de estos ejemplos, ¿sí? Bueno, pongamos aquí enviar y tenemos correcto, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Bien, jóvenes, quedémonos hasta aquí, ¿sí? Nos vemos el día de mañana para, ahí sí vamos a ver ya la regla de 300, ¿sí? Las dos reglas, ¿ok?